encierro en el hogar por tiempo importante genera riesgos importantes para la salud mental de los niños y adolescentes. Bueno, también para los adultos, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a centrar en los niños y adolescentes. Primero, ¿qué es lo que los estudios han reportado ya en estos pocos meses de pandemia? Que se han constatado altos niveles de ansiedad, estrés, confusión, rabia e irritabilidad. También se han constatado disminución de la actividad física, por razones obvias, ¿verdad? Estamos encerrados en el hogar, y el aumento del tiempo expuesto a pantallas por parte de los niños y adolescentes. Se han constatado alteraciones del sueño, eso implica que o duermen mucho o duermen poco. También hay conductas regresivas, especialmente en niños pequeños, es decir, niños que, por ejemplo, ya controlaban esfínter, pueden no estar controlando esfínter ahora, o niños que comían solo pueden requerir que los papás les den la comida, o que dormían solos, ahora están despertando, o exigen mucha más atención por parte de los padres y madres. En España se constató altos niveles de estrés y depresión en adolescentes, incluso más que en otros grupos etarios, y ellos lo vinculan probablemente al estrés que está significando también la educación remota y con todas las responsabilidades y cargas que ello implica. En Chile, una encuesta que realizó la Fundación 2020 señaló que el 63% de los niños y jóvenes en Chile declara sentirse aburrido en el hogar, el 43% declara sentirse ansioso y estresado, el 35% menciona estar molesto y frustrado, y solo el 24% manifestó estar tranquilo o entretenido, y únicamente el 3% señaló sentirse feliz de estar en casa. ¿Ya? Entonces, con ese contexto es el que nosotros nos enfrentamos en este tema. ¿Qué es lo que es el compromiso escolar? ¿Y por qué lo menciono? Dado que estamos hablando del apoyo al aprendizaje. El compromiso escolar es el grado de vinculación que el estudiante tiene con su escuela, los sentimientos positivos que tiene hacia el trabajo escolar, la motivación que siente, el gusto que tiene por el trabajo académico y los comportamientos que tiene en relación a este tema. Si tiene buenos hábitos de estudio, si está comprometido con el trabajo que se le solicita en el ámbito escolar. ¿Qué es lo que pasa con el compromiso escolar durante este tiempo de confinamiento? Y aquí le puse un chiste que andaba circulando por las redes sociales. En 1990 sí se hacía la cimarra. Hoy en día es tan fácil como silenciar la cámara, o sea, silenciar el micrófono y apagar la cámara. ¿Qué puede suceder entonces con el compromiso escolar de los niños y adolescentes durante el confinamiento? El compromiso escolar puede verse seriamente afectado por la situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Les voy a explicar un modelo que habla de cómo ocurre el desarrollo motivacional en las personas, en los niños y adolescentes, pero también lo podemos ver en nuestro propio estado motivacional en el trabajo, por ejemplo. Se dice que la persona, en este caso los estudiantes, tienen tres necesidades psicológicas importantes que requieren satisfacer. Está la necesidad de vinculación, que es relacionarse con otros de manera afectiva. Está la necesidad de competencia, es decir, sentir que tienen habilidad y competencia para poder realizar las acciones que se les están solicitando, y también que tienen un cierto sentido de agencia, de autonomía para realizar ciertas actividades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el contexto es cálido, es decir, el estudiante encuentra satisfacción de esa necesidad de vinculación, puede relacionarse afectivamente con otros, surge el compromiso, en este caso el compromiso académico. Si tiene buena relación con el profesor o profesora, si tiene buenos lazos de afectivos con sus compañeros, se compromete y se motiva en la escuela. Por el contrario, si siente rechazo, si no satisface esa necesidad de vinculación, entonces se desconecta, se descompromete, pero la desconexión es más allá de simplemente no estar motivado, sino que es la presencia de comportamientos que muchas veces son disruptivos o desadaptativos con respecto a la meta que sería el aprendizaje y el logro. Por otro lado, la competencia
para que el individuo satisfaga su necesidad de competencia, necesita cierta estructura. Cuando el ambiente es bien estructurado, yo sé a qué atenerme, sé cómo tengo, qué cosas tengo que hacer, cómo tengo que actuar para poder tener buenos logros, me siento competente. Y ahí surge el compromiso. Cuando el ambiente es caótico, cuando yo no sé qué tengo que hacer o cómo tengo que organizarme para poder obtener resultados, entonces lo que surge es la desconexión. Y finalmente la autonomía. Si yo tengo un ambiente que apoye la autonomía del estudiante, el estudiante se va a comprometer con, por ejemplo, cuando se le da cierto margen de acción respecto a qué actividades puede realizar en el ámbito escolar, más comprometido va a estar que cuando se le imponen ciertas tareas sin él tener ninguna posibilidad de maniobrar en eso. Entonces, ¿por qué le explico este modelo? Porque, bueno, este es uno de mis temas principales de investigación. Yo estoy haciendo un estudio longitudinal para ver cómo evoluciona el compromiso escolar en la enseñanza media, y en particular con los alumnos con necesidades educativas especiales. Entonces, este modelo lo tengo muy, muy claro y sé que además el compromiso es algo que se puede trabajar, que la ventaja de abordar el tema del aprendizaje y logro escolar desde el paradigma del compromiso escolar, es que el compromiso escolar es un modelo que entiende que esto es maleable y que el contexto puede influir mucho en la motivación del estudiante. En cambio, si lo veo desde variables netamente intrínsecas, solamente del estudiante, es poco lo que yo puedo hacer. O sea, puedo decir, hay niños más motivados, menos motivados, pero si lo abordo desde el compromiso, yo puedo afectar, puedo cambiar esa manera de enfrentarse del estudiante a partir de cambios que yo realice en el contexto, en el ambiente. Entonces, ¿por qué el compromiso escolar puede disminuir en este momento? Primero, el contexto en el que nos tiene inmersos la pandemia y con la realización de las clases online, hay dificultad para que los estudiantes mantengan cercanía con los docentes y recibir feedback inmediato de ellos. ¿Esto qué implica? Que la necesidad de vinculación no se va a satisfacer en este contexto tan bien como podría satisfacerse en el cara a cara, donde el estudiante tenía contacto con su profesor, tenía retroalimentación directa por parte del docente. Entonces la vinculación y la competencia está aquí, la vinculación por la cercanía con los docentes y el feedback por la competencia, satisfacción de la necesidad de competencia. Por otro lado, está la dificultad para interactuar con los amigos. O sea, parte importante del colegio y del gusto de los estudiantes por ir al colegio es porque está satisfecha ahí su necesidad de vinculación, de tener amigos, de conectarse con ellos, de aprender juntos, de compartir tareas juntos. Y eso en este minuto no está de la misma manera como estaba antes. O sea, puede haber algún contacto virtual, pero en ciertas personas que tienen mucha necesidad de vinculación, eso puede no ser suficiente, ¿verdad? Este contacto virtual pierde elementos que se dan en el cara a cara y que ahora no están presentes. Por otro lado, puede haber dificultades para sentirse desafiado y competente en las actividades escolares. ¿Qué significa eso? Puede ser que las tareas o las actividades escolares sean muy fáciles para el estudiante y que en ese sentido no resulten un desafío para él, o por otro lado puede ser que las actividades estén en un nivel de dificultad más allá de lo que él es capaz de entender sin la retroalimentación inmediata del profesor como se da en la sala de clase. Entonces la dificultad para comprender, la dificultad para manejar los contenidos a distancia pueden hacer que la necesidad de competencia no esté satisfecha en este contexto y por lo tanto surja la frustración y por ende el descompromiso, la desconexión escolar. También pueden haber dificultades de conexión o de acceso a herramientas para acceder al aprendizaje, desde buenas conexiones a internet o desde buen material de apoyo, libros, en fin, material que pueda ayudar a acceder al aprendizaje. También hay dificultades para manejar los propios tiempos de los estudiantes y delimitar el tiempo de esparcimiento versus el de trabajo académico. En este contexto, los adultos también muchas veces sienten que no tienen tiempo libre, es decir, que están siempre trabajando, que están siempre conectados. A los estudiantes les puede pasar lo mismo, porque no hay una delimitación clara entre lo que es
el tiempo del colegio y el tiempo de la casa o el esparcimiento, está todo mezclado, sobre todo si no hay buenos hábitos o buena delimitación de esos espacios, puede sentirse de que no hay autonomía para decidir qué es lo que quiero hacer en el momento que quiero hacer, y eso también puede generar dificultades en el compromiso escolar. Y finalmente, también podrían haber dificultades para realizar actividades de interés propio, producto del encierro, porque hay un énfasis de los adultos en el trabajo académico que coarta la autonomía y pareciera ser que el estudiante no tiene control sobre qué actividades puede o no puede hacer, sobre todo además en este contexto en que las actividades están tan limitadas porque no puede salir de la casa. Entonces, todos estos aspectos que les estoy mencionando es para contextualizar de que el compromiso escolar en este momento ha disminuido, ¿ya? Y los estudiantes están sufriendo esta desmotivación y estas dificultades para mantener sus niveles de compromiso con la tarea académica y de poder mantener comportamientos que reflejen ese compromiso. Ahora, ¿qué pasa con los adultos en este momento? Puse ahí esa imagen para ver cómo estamos nosotros también, ¿verdad? Con multiplicidad de tareas, con preocupaciones y todo mezclado, ¿verdad? Las actividades del trabajo, con las actividades del hogar, con las actividades de la crianza, con las actividades del apoyo académico, en fin. Todos, cual más, cual menos, creo que han estado viviendo parte de este problema que se da con la multiplicidad de roles y la mezcla de espacios que han venido con la pandemia. Bueno, lidiar con un estudiante, con un hijo que tiene dificultades en su compromiso académico puede ser entonces muy frustrante, ¿verdad? O sea, nosotros queremos apoyarlos, nosotros queremos estar ahí para ellos, pero puede ser que no encontremos una buena recepción desde el otro lado, puede ser que nos encontremos con una desmotivación, con un rechazo por parte de nuestro hijo o hija, de nuestro apoyo o un rechazo total de asistir a clases o de realizar las tareas o de comprometerse con el trabajo académico. Y eso, como les decía, puede ser muy frustrante para los adultos. Entonces, si alguno de ustedes ha visto este símbolo que aparece en los aviones, lo puse aquí para graficar. Este símbolo se pone cuando se dice en los aviones, en caso de emergencia, póngase usted primero la máscara de oxígeno antes de intentar apoyar a otro, ¿verdad? Antes de intentar ponerle la máscara de oxígeno a otro. ¿Por qué? Por una razón muy, muy lógica, ¿verdad? Si yo le pongo la máscara de oxígeno al niño que va al lado, puede ser que en ese intertanto yo me desmaye y entonces ya no voy a ser capaz de ponerle la máscara de oxígeno al niño y nos vamos a morir los dos producto de que no vamos a poder respirar. Entonces, esto lo pongo aquí para graficar de que antes de querer apoyar a nuestros hijos en su bienestar o en el aprendizaje, es fundamental que nosotros nos pongamos la máscara de oxígeno primero, ¿ya? Y entonces, pongo aquí la necesidad del autocuidado del adulto. Hay los principios de la terapia ACT, que es Acceptance and Commitment Therapy, señalan que hay ciertos principios que pueden ayudar a los padres, madres y cuidadores durante esta pandemia, que pueden ser aplicables para esta pandemia y en particular para propiciar el bienestar de los hijos, y es atingente a lo que estamos hablando. Primero, la atención plena y aceptación. ¿Qué significa eso? Significa que estar en el momento presente, es decir, en un momento tan incierto como estamos, el focalizarse en el presente es la estrategia quizás más adaptativa que podemos adoptar, en vez de estar pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar la próxima semana, qué va a pasar en Navidad, que no lo sabemos, porque además el escenario va cambiando día a día. Tratar de estar en el presente, con atención plena, es lo que le llaman el mindfulness, como tratar de poner atención en el aquí y en el ahora. Y además hay la aceptación, que la aceptación implica que, bueno, las emociones negativas, la tristeza, la rabia, la parte negativa también es una parte importante de la vida, así como es la felicidad y lo es la alegría, ¿verdad? En la medida también que aceptemos que en la vida hay momentos duros y momentos felices,
eso nos permite también liberarnos de culpa y de carga y de poder enfrentar de mejor manera los aspectos que nos brinda la vida. Por otro lado, la acción comprometida y valorada implica que en este momento, en momentos de crisis, es muy bueno poder reflexionar respecto a cuáles son nuestros valores fundamentales y por qué hacemos las cosas que hacemos. Eso le da sentido a la experiencia y además nos da fuerzas para poder enfrentar lo que viene. Por ejemplo, si para nosotros lo más importante, el valor fundamental es la familia, tomar conciencia de eso nos hace dotar de sentido el cansancio que tenemos o el esfuerzo que estamos poniendo o por qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Entonces, tener en claro cuáles son los valores fundamentales, qué es lo más importante para cada uno de nosotros, puede ayudar a orientar también nuestra acción en este tema. Y finalmente la autocompasión, ¿verdad? Muchas veces somos más dados a dar compasión hacia los otros que hacia nosotros mismos. Y evitar esa sobreexigencia ayuda justamente a poder disminuir la carga y a poder entender de que muchas veces estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y probablemente vamos a cometer errores, pero estamos haciendo el mejor de nuestros intentos y tratando en este caso de apoyar a nuestros hijos. Entonces, es importante tener esa mirada autocompasiva también con nosotros mismos respecto a cuáles son lo que podemos hacer con el tiempo que tenemos o lo que podemos hacer con las energías que tenemos. Bien, ¿cómo ocurre el aprendizaje ahora? ¿Cómo ocurre el aprendizaje al interior de cada sujeto? El aprender es crear significado, ¿verdad? En términos psicológicos involucra varias funciones cognitivas, involucra la atención, involucra la memoria, involucra el lenguaje, involucra el razonamiento, y es un fenómeno muy sutil que ocurre en momentos bien precisos, bien acotados, que lo que se llama son micromomentos. Entonces a veces estamos tratando de entender algo que leemos, por ejemplo, junto a nuestros hijos o hijas, tenemos que concentrarnos, conectar ideas, nos hacemos preguntas y de repente experimentamos la comprensión, como el ajá, el momento de insight en el que uno comprende lo que se está tratando de aprender. Lo mismo le ocurre a nuestros hijos, ¿verdad? No, el aprendizaje no es simplemente hacer tareas o asistir a clases o leer la materia, sino que son estos micromomentos donde el entendimiento se amplía y donde vamos incorporando nuevos conceptos, nuevas formas de comprender la realidad. Y uno de los elementos relacionados con la enseñanza efectiva es la retroalimentación. En este proceso entonces es vital que el momento reflexivo, el momento de aprendizaje sea además retroalimentado por un otro, que idealmente es el profesor, pero también puede ser un adulto que está acompañando este proceso y que está entregando la información al estudiante respecto a cómo está realizando las tareas. Bien, entonces algunas estrategias que pueden apoyar el aprendizaje de los niños en el hogar. Primero, no les exija demasiado, ¿ya? ¿Por qué? Con toda esta introducción que hice respecto a los problemas de salud mental que están viviendo los niños y jóvenes en este momento, el abordaje no debe ser de una sobreexigencia, sino que debe ser muy reflexivo respecto a cuál es su estado, cómo propiciar su bienestar, y en ese contexto el bienestar de ellos es lo más importante y el aprendizaje va a surgir como resultado también de un bienestar, es decir, un niño que no está bien en su salud mental, que está con síntomas ansiosos, que está irritable, que tiene síntomas depresivos, no va a ser un niño que va a estar aprendiendo, ¿ya? Y entonces eso es como primer fundamento. Por otro lado, hay que establecer expectativas claras y realistas. Lo que se ha visto en este tema es que es importante que le comuniquemos a nuestros hijos qué es lo que realmente esperamos de ellos y que esas expectativas, además de ser claras, sean realistas. A lo mejor, dado el estado actual que tenemos y que tiene nuestra familia, puede ser que lo realista sea que asistan a clase, que hagan un par de guías al día, a lo mejor no va a poder cumplir todo, pero que
pero tener esta conversación con los hijos y dejar claro qué es lo que esperamos de ellos, y que esto no esté por sobre la posibilidad real que tiene el estudiante de cumplir este mandato que nosotros le estamos dando. Algo que las investigaciones han señalado que funciona para poder fomentar buenos hábitos de estudio y disminuir la sensación de caos que está en momentos como este, es realizar un calendario de actividades. Los calendarios de actividades lo que hacen es organizar la rutina de la casa, la rutina del día a día de los estudiantes, pero también nos pueden servir a nosotros los adultos, donde estén idealmente bien delimitados los espacios que vamos a dedicar a las distintas tareas. Por otro lado, es muy bueno promover buenas rutinas de sueño. Les mencionaba al inicio que hay bastantes problemas, alteraciones del sueño en estos tiempos, pero como padres lo ideal es que promovamos buenas rutinas de sueño. ¿Qué significa eso? Dejar de ver pantallas una hora antes de la hora de acostarse, dormirse a la misma hora todos los días, evitar que esté, por ejemplo, el celular al lado del estudiante en el caso de los adolescentes, dormirse siempre a la misma hora, despertar a la misma hora, evitar esos cambios de sueño que muchas veces se producen de que la actividad se traslada a la noche, y entonces el estudiante se levanta muy tarde al otro día, o se levanta pero está con sueño y cansado. También asegurar momentos de actividad física, porque las investigaciones señalan que en estos momentos disminuye la actividad física, y la actividad física, además de ser buena para la salud física, valga la redundancia, también es muy bueno para la salud mental. Hay distintos neurotransmisores que se liberan cuando hacemos actividad física, y por lo tanto eso también nos protege de sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva en cierto grado. Promover buenos hábitos de estudio en casa y en línea. Bueno, esto probablemente ustedes lo saben, mantener ordenado el ambiente de trabajo, idealmente si uno tiene espacio suficiente en el hogar, destinar un espacio para el trabajo de los estudiantes, un escritorio que esté organizado, en línea, no tener distractores, ojalá si el estudiante es distráctil, ponerlo en un lugar donde no haya ruido ambiente, donde pueda focalizar su atención. El punto 7, utilice las pantallas a su favor con ciertas precauciones. Yo sé que hay muchas personas que promueven cero pantalla en los niños y cero pantalla en los adolescentes. La verdad es que la UNICEF realizó un estudio, un metaanálisis, eso significa que es una investigación que investiga, valga la redundancia, varias estudios en relación al efecto de las pantallas en la salud mental de los estudiantes, de los niños y jóvenes, y encontraron que hay variables mucho más relevantes que el uso de las pantallas como para predecir la salud mental de los niños y jóvenes, como por ejemplo el ambiente familiar, el maltrato, en fin, muchas otras variables que son más relevantes que las pantallas como para poder predecir su efecto negativo en los estudiantes, los niños y en los jóvenes. Entonces, en este momento, que necesitamos flexibilidad y que los niños están confinados, podemos utilizar las pantallas a nuestro favor, es decir, buscar material educativo, juegos computacionales o juegos en el celular que puedan ayudarlos con el aprendizaje de una manera más lúdica, pero con ciertas precauciones. ¿Qué precauciones? Lo que les decía, no pantallas una hora antes de dormir, idealmente no juegos en línea donde puedan estar expuestos a acosos o abusos sexuales que se han aumentado en estos momentos de confinamiento, según los últimos porcentajes que se han dado a conocer. Saber qué es lo que está viendo su hijo en línea, es decir, un contenido controlado que idealmente sea educativo o de esparcimiento, pero controlado por ustedes. Buscar apoyo en otros apoderados o amigos. El apoyo social en tiempos de crisis es uno de los afrontamientos más saludables que el ser humano puede
utilizar en tiempos de crisis. Entonces, ¿cómo nos podemos apoyar en otros apoderados? En los grupos de WhatsApp, ayudándonos con las tareas, a dar información relevante, haciendo grupos de apoderados que podamos también compartir nuestras dificultades, pero también compartir ayuda muchas veces en temas que no se comprendan, por ejemplo, cuando los papás o los niños no entienden qué es lo que tienen que hacer en las tareas. Bueno, eso puede ser una buena manera también de utilizar una estrategia de afrontamiento adaptativa. Por otro lado, no ver las clases virtuales como la única solución. En algunas ocasiones hay padres, hay apoderados que quisieran más clases virtuales, que quisieran ojalá que el niño estuviera las mismas horas del colegio, pero conectado, con clases en línea. Lo cierto es que la carga cognitiva que ponen las clases en línea es mucho más elevada que el estar atendiendo a clases de manera presencial. Eso es lo que los investigadores han llamado la fatiga Zoom, ¿ya? Que son estas plataformas por las cuales estamos ahora nosotros conectados. Estar una hora en Zoom es mucho más agotador cognitivamente que estar una hora presencial. ¿Por qué? Porque estamos procesando mucha más información que lo que hacemos de manera automática en el cara a cara. Estamos viendo nuestra imagen reflejada en la pantalla, estamos viendo nuestro gesto reflejado en la pantalla, estamos escuchando nuestra voz, también sonido, interferencias del ambiente, se corta la conexión, es frustrante cuando no escuchamos bien lo que el otro me está diciendo, y eso genera, como les decía, una sobrecarga cognitiva que no va a ser beneficiosa para la salud mental de los estudiantes. Desde una perspectiva social y cultural, aprendemos en todo momento y en cualquier lugar de nuestras vidas. Es decir, también aprendemos fuera de las clases y fuera del contexto del colegio, y en ese sentido podemos aprovechar otras experiencias que tengamos desde el hogar como para apoyar el aprendizaje de los hijos. En el punto 11, no olvidarse también de expresarle a los hijos lo que están haciendo bien cuando lo están haciendo bien, es decir, retroalimentar, reforzar cuando vemos conductas que son apropiadas, que van en la dirección correcta. Y finalmente, retroalimentar poniendo énfasis en la tarea realizada y no en el aprendiz, es decir, si lo hizo mal, es que en la ejecución, la tarea la está realizando mal, pero no es que él haya hecho algo malo, o que él o ella no esté siendo un buen estudiante o un buen niño, un buen hijo. Mientras mayor la elaboración tiene la retroalimentación, más puede aportarle al aprendiz. Y es muy importante que la retroalimentación se realice, ojalá, lo más próximo a la tarea. ¿Qué recursos en línea se pueden utilizar? Esto a propósito de utilizar las pantallas a nuestro favor. Bueno, hay una página del CICAD que se llama Profes al Rescate, que tiene actividades para enseñanza básica y enseñanza media que los profesores de nuestro país han ido subiendo de manera desinteresada, gratuita, donde ellos graban sus clases, y hay muchas clases de los distintos cursos de básica y de media, que también pueden ayudar a complementar, por ejemplo, en el caso de que no queden claro algún contenido o que uno quiera reforzar alguna materia. Está también la página de Educar Chile, pero esa es principalmente para niños con actividades entre 4 y los 10 años. Y está la página del Mineduc, Recursos Educativos Digitales, que tiene software y juegos de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, y eso está disponible para todo usuario. Bien, conclusiones. Vivimos en una situación que no es normal y que puede generar consecuencias para la salud mental de nuestros hijos. Y eso tiene evidencia empírica de que está siendo así en los distintos países y también en el nuestro. Apoyar el aprendizaje de los hijos en el hogar es una demanda más al ya estresado sistema familiar, ¿ya? Y por eso es importante que el adulto esté muy consciente de su autocuidado, porque es el adulto el responsable de procurar el bienestar de los niños y adolescentes que tiene a su cargo, y además de favorecer en la medida de lo posible también la continuidad de su educación.
Para esto, la flexibilidad es fundamental en este proceso. Y por último, no se espera que usted se convierta en un docente. O sea, el rol que tenemos como padres es acompañar este proceso, dar ánimo al estudiante, acogerlo, favorecer su bienestar emocional, pero no somos docentes y no se espera que asumamos ese rol. Bien, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención y entiendo que ahora hay preguntas. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere posteriormente a esto hacer alguna otra consulta. Vamos con las preguntas, al igual que la vez anterior, el mes pasado, y para quienes se incorporan por primera vez en esta segunda charla, pueden hacer las preguntas vía chat, o si alguien también se anima, lo puede hacer abiertamente disponiendo de su micrófono. Gracias, Claudia. Ha sido súper precisamente efectiva la generosa charla que nos has dado. Muchas gracias. Y aparecen en los chats también retroalimentaciones que son positivas. Súper buenas. Claudia, yo personalmente una pregunta abierta mientras surgen otras. Acá también tenemos profesores, profesoras, no solo de nuestro colegio, sino profesores y profesoras invitados de otros colegios. Desde tu perspectiva, que mencionabas que muchas de estas características no solo se presentan en los estudiantes, los niños, los jóvenes, sino también en nosotros los adultos. Desde esa perspectiva, ¿cómo ir trabajando también en la tarea de quienes están a cargo de la primera línea de la educación y que también están expuestos a las pantallas, digamos, de manera muy permanente en este trabajo de enseñar hoy día? Y bueno, los profesores y en particular las profesoras, se dice que han sido los más afectados de esta pandemia. Porque así como se habla justamente de lo que tú señalabas, de la primera línea en salud, de todo el estrés que están viviendo las enfermeras, los médicos, etc., los profesores y en particular las profesoras han visto muy sobrepasadas sus exigencias a nivel laboral, y la duplicidad o multiplicidad de roles ha afectado lamentablemente por un tema de género en mayor proporción a las mujeres que a los hombres. Entonces eso ya se está viendo, que van a haber problemas de salud mental, ya están habiendo dificultades en esa línea. Y bueno, lo que dicen los expertos en salud mental, en parte es lo que yo les he mencionado acá, de estos 3 principios del autocuidado, pero también la delimitación de los espacios en la medida de lo posible, o sea, tener una hora de corte, o sea, aunque sea un poco más tarde que lo habitual, pero tiene que haber un momento en que separemos el trabajo de la vida familiar, porque de lo contrario no hay descanso, ¿ya? Y eso es relevante. En relación a las pantallas, claro, para los adultos es más difícil esto porque nuestro trabajo ahora se volvió en las pantallas, entonces no tenemos mucho espacio como para decir, sobre todo los que estamos haciendo teletrabajo, decir no voy a ocupar las pantallas, pero lo que sí se está haciendo en algunos trabajos es permitir tener apagada la pantalla, explicitarlo de esa manera, porque genera un cierto relajo, es decir, yo puedo estar escuchando, puedo estar atendiendo una reunión, pero quizás no necesito estar permanentemente conectada con la pantalla encendida, porque eso genera un estrés adicional, sobre todo si estoy muchas horas permanentemente en una reunión. Hoy día, por ejemplo, los días miércoles tengo una reunión de 9 a 5 de la tarde, continua, solo con la hora de almuerzo entre medio, claro, y ahí como regla está, como acuerdo, digamos, entre los participantes, está que uno va apagando la pantalla en la medida que necesite también descansar de esta sobreexposición como mediática que estamos teniendo y para la cual no estamos acostumbrados en nuestra cotidianidad. Gracias, Claudia. Te quiero leer algunas preguntas que han ido surgiendo en el chat, ¿ya? Una pregunta para los jóvenes, sobre todo, que no se motivan a hacer actividad física dentro del hogar, ni a asistir a la actividad de educación física.
que en varios cursos está durante las primeras horas de la mañana. ¿Cómo poder motivar a los adolescentes y a los niños preadolescentes también a incorporarse a una actividad física que en rigor es voluntaria? Yo no los obligaría a ir a una actividad física, o sea, no los obligaría a la actividad física, en definitiva. Y creo que habría que buscar otras alternativas que le permitan realizar actividad física, pero que le resulte placentero. Por ejemplo, hay juegos de computación que implican movimiento físico que a lo mejor le pueden resultar mucho más atractivo. El jazz dance, que le gusta bastante a los niños, esto que hacen como una coreografía bailada con los juegos. Si tienen la posibilidad en la casa de tener algún pequeño espacio donde puedan hacer baile o salto, en el fondo darle autonomía al niño o al joven para que haga algo de actividad física, pero que realmente les resulte placentero, para que lo siga haciendo, porque de lo contrario no va a tener la motivación para realizarlo si es que es impuesto. Perfecto. Hay otra pregunta respecto a tu opinión sobre los juegos en línea a través del uso de avatar, por ejemplo, Roblox. Sí, yo ahí no soy muy partidaria de esos juegos, sobre todo en niños pequeños. Si es que no tenemos tampoco mucho control respecto a quienes están en el juego, ¿verdad? Porque a través de estos juegos en línea, yo no conozco demasiado el Roblox, más allá como de la descripción que aparece en internet, pero sé que hay juegos en línea en los cuales otras personas ajenas pueden entrar y pueden interactuar con los niños, y eso es un potencial peligro para interacciones que nosotros no queremos, por ejemplo, en términos de acosos sexuales o de aprendizaje de malas palabras o de cosas que nosotros no queremos inculcar en nuestros hijos. Ahora, si el juego está circunscrito en un grupo específico de amigos, donde está cerrado, donde no pueden haber personas externas y donde los adultos tengamos realmente certeza de que eso es así, podría estar acotado a ciertos momentos durante el día como para que les sirva de esparcimiento y de compartir con sus amigos. O sea, creo que aquí hay que ser bien flexible también para entregarle opciones de disfrute al niño. O sea, si al niño le gusta, está con sus amigos, y nosotros tenemos la certeza de que no hay personas externas, de que está el ambiente controlado, creo que se puede dar en espacios reducidos. Otra pregunta para adolescentes, un adolescente que solo quiere dormir casi todo el día, ¿qué hacer para motivarlo? Creo que ahí habría que estar bien alerta, porque el sueño excesivo también es un síntoma de depresión. Entonces uno podría estar, o sea, el niño podría estar, no digo que tenga depresión, pero podría estar manifestando síntomas que son de un bajo ánimo y que hay que estar alerta. Porque son una de las alteraciones que mencionaba más comunes, que es las alteraciones del sueño, dormir mucho o dormir poco. O sea, habría que estar alerta a otras señales, cómo está comiendo de manera normal, está comiendo mucho, está comiendo poco, cómo es su ánimo en general, cuando está despierto, cómo está alegre, está más bien aplanado, estar bien alerta ahí, y si se notan más síntomas, habría que consultar con un especialista. Perfecto, gracias. Otra pregunta, ¿cómo manejar la frustración cuando no entienden materias o parece que no comprenden, y sobre todo los niños más pequeños se frustran y no quieren continuar? Claro, ahí está el tema del sentido de la competencia, ¿verdad? Lo que les mencionaba como necesidad fundamental. Si vemos que se está frustrando mucho, yo creo que lo más lógico ahí es parar esa actividad, cambiarla a una que le resulte más gratificante de realizar y donde se sienta más competente, y buscar algún otro apoyo a través, por ejemplo, de los compañeros o de los apoderados o del mismo profesor, y solicitar apoyo en estas materias como para poder desentrampar el problema en el que están, porque si sigue dándole vuelta ahí, no va a entender, se va a seguir frustrando y va a mantener más rechazo a ese contenido o hacia el trabajo académico en general. Entonces, no hay que perseverar en la frustración, o sea, si
Si no le está resultando, más vale que lo deje y que lo retome después con más elementos, a que siga dándose vuelta en lo mismo y se frustre él, y nos frustremos nosotros y al final termine agravándose la situación. Perfecto, nos quedan un par de preguntas más. ¿Alguna idea para ayudar a relajarse a los hijos, hijas, una vez que salen del periodo de estudios, de tareas, de estar conectados? ¿Alguna técnica en particular? Creo que aquí es bien importante que la familia pueda conversar estos temas de qué es lo que es relajante para cada uno, ¿verdad? O sea, por ejemplo, a algunos niños les encanta jugar juegos de mesa y a lo mejor eso puede ser una actividad familiar que los ayuda a encontrarse y a relajarse, pero para otros que son más introvertidos, ese momento de relajación a lo mejor puede ser estar escuchando música solos en su pieza. Y está bien, sobre todo los adolescentes que muchas veces necesitan estos espacios de soledad, producto de la etapa en la que están. En los niños más pequeños, por lo general, su relajo es estar con los papás, hacer cualquier cosa con los papás, incluso ver tele con los papás para ellos es altamente relajante, o simplemente estar conversando, dibujando. Pero depende de cada uno, entonces ahí uno tiene que estar bien alerta a qué es lo que le gusta a los niños y ser bien sensible a que sea relajante para ellos, y idealmente también para nosotros, ¿verdad? Pero si estamos propiciando su bienestar, tratar de poner primero lo que a ellos les resulta relajante, pero no sobreexigirlo. O sea, yo vi una de las preguntas que tú me mandaste, Paulina, de un apoderado o apoderada, no recuerdo, que decía que veía a su hija muy estresada de tercer año básico y que no podía, con tanta guía, con tanto trabajo. Yo creo que ahí nosotros como padres tenemos que poner el filtro, es decir, hay muchas actividades, hay muchas guías, hay muchas clases del colegio, está bien que lo hagan porque hay contenidos que tienen que pasar, pero nosotros estamos viendo cómo están nuestros hijos en la casa, qué síntomas tienen, cómo está su bienestar, y por lo tanto ahí nosotros tenemos que poner el filtro. Si vemos que el hijo está sobrecargado, yo sinceramente recomiendo priorizar su bienestar, porque el aprendizaje no va a aparecer en un niño que está sobrecargado y sobrepasado. O sea, si está ahí un niño estresado, que tiene síntomas que nos hacen pensar de que su salud mental se está deteriorando, no se da con nada conseguir presionándolo, porque ahí no va a aparecer el aprendizaje. Entonces, más vale que uno restrinja las tareas, que no haga todas las actividades, que no haga todas las guías, que a lo mejor algún día no asista a clase, si es que eso va a ir en pos de su salud mental y además de su compromiso, porque tenemos que tratar de mantener su compromiso, su gusto por el colegio. No le matemos la motivación y el agrado del colegio por un énfasis demasiado, digamos, como un frenesí por el cumplimiento de todas las tareas y de todas las actividades, porque a veces simplemente no se puede. Clarísimo. Hay dos preguntas de distintas personas que van en la misma línea. Cuando un niño se frustra durante la clase, está en la clase Zoom activo, ¿conviene sacarlo? ¿Cómo contenerlo en ese momento? Hay dos preguntas que se unen en la misma línea. Si está muy frustrado en la clase, creo que es mejor sacarlo. Apagar la cámara, mandarle un mensajito después a la profesora, explicarle qué es lo que sucedió, pero no seguir exponiéndolo ahí, porque ¿qué podría pasar también? Podría ser que el niño reaccionara mal, podría ser que se pusiera a llorar, podría ser que tuviera un comportamiento que después fuera más complejo frente a sus compañeros o frente a sus profesores. Entonces ahí, si nosotros estamos viendo eso, que el niño se está ahí descontrolando o frustrando demasiado, mejor sacarlo y hablar con él, hablar con el profesor o profesora y explicarle lo que está sucediendo. Y Claudia, sí, y en el caso de los profesores o profesoras que identifican esta frustración durante la clase, ¿cómo podrían abordar ese momento de frustración estando con el resto de los estudiantes en línea? Puede, bueno, va a depender mucho del caso, ¿verdad? Porque la gente reacciona diferente.
Pero por ejemplo, si hay un niño que no quiere, que no quiere responder, o que está haciendo alguna actividad, le toca su turno, no quiere hablar, ahí el docente tiene que ser muy sensible a darles espacio, es decir, si no quieres participar ahora, no te preocupes, a la siguiente ronda, o tú avísame cuando quieres participar, es decir, dejarle espacio para que, de no obligarlo, en el fondo, a tener que interactuar si es que no quiere, o tener que dar una respuesta si se nota que está siendo frustrado. Puedes dejarlo para más adelante, más rato me contestas, como ese tipo de interacciones creo que sería lo aconsejable. Perfecto. Y la última pregunta, ¿se considera jugar en línea, aunque sea un grupo cerrado, se considera un proceso de socialización? Bueno, sí, es nuestro mundo actual. Estamos socializando ahora en ese contexto, sobre todo si es entre los amigos. Yo he sabido de muchos niños que se juntan, se ponen de acuerdo una hora y juegan todos en línea y están interactuando, es su modo, es muy distinto quizás a lo que nosotros hacíamos cuando niños, pero es su manera, y en este momento les puede servir como un espacio de distracción. Así que sí. Claudita, al final, y dentro de esas voy a rescatar la última que parece que se repitió en otros lados también, y que dice relación con el estar con la pantalla prendida o no en el caso de los niños. Algo dijiste delante tú en tu exposición referente a lo que implica como sobrecarga cognitiva el estar con la pantalla y visualmente así, pero para quienes preguntan aún respecto si los niños tienen que estar con la pantalla prendida, ¿cuál sería tu apreciación? Yo creo que en el caso de clases acotadas como las de nuestro colegio, por lo menos yo conozco la realidad de segundo básico, que es 1 hora, a lo más 2 horas al día. No sé cuánto será en media, si alguien me puede comentar cuántas horas son en media. Vilma, Eduardo. Muchas más, 4 veces, 4. 15 a 18 horas a la semana. 4 horas diarias. Sí. ¿Sí? Sí. Es harto, sí, es harto. Sí. Yo creo que en el caso de los niños, 1 hora es mejor que estén con la pantalla prendida, porque los niños se distraen mucho. Y la profesora está atenta cuando están distraídos y les va mencionando que ponga atención, mire para acá, creo que se da una buena interacción ahí. En el caso de 4 horas, claro, ahí es más complejo mantener la atención. Y quizás dependiendo de la actividad que se está realizando, podría dárseles ciertos permisos a los estudiantes, pero ahí me complica un poco por qué es lo que pasa del otro lado de la pantalla, porque como son adolescentes, puede ser que apaguen la pantalla y en realidad no están atendiendo, sobre todo si en la casa no hay nadie que los supervise. Entonces, quizás poner más recreo entre medio, que no sean 4 horas continuas, sino que hacerlo acotado a los 45 minutos de clase, y ahí poder apagar la pantalla un rato, prenderse de nuevo, pero no lo eliminaría completamente, la verdad, porque yo creo que los chiquillos no sé si todos tendrán tanta autorregulación, sobre todo considerando que en la casa no siempre no puedan estar los papás mirando. Así que, pero bueno, reflexionar con los estudiantes, señalarles qué es lo que, si están muy cansados, ir también hablando todas estas problemáticas, todos estos temas, como también para llegar a ciertas como reglas de la nueva clase virtual, en el fondo, que tienen que estar claras para todos. Y eso no pueden ir cambiando de momento a momento. Perfecto. José, Mónica, quisiera cerrar. Bueno, agradeciendo una vez más a Claudia su generosidad para estar con nosotros, acompañándonos hoy día. Yo creo que realmente este encuentro ha sido, como tú dijiste al principio, como una máscara de oxígeno para todos nosotros. Estamos convencidos de que para poder ayudar a nuestros niños, nuestras niñas, nosotros tenemos que estar bien. Entonces, en la búsqueda también de ese bienestar para poder ayudar, es que
es que hemos podido generar este encuentro. Así que, Claudia, muchísimas gracias. Yo lo dije la otra vez, si estuviéramos en nuestro Salón Marillanes, te habríamos dado un estruendoso aplauso. Pero Lo bueno, podemos desde hacer, aquí, ¿ah? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos Bueno, Sí, hacer. podemos ponerlo, exactamente, podemos poner las manitos en pantalla, ¿verdad? Muy bien, Una muy manito. bien. Entonces, un aplauso cariñoso para ti, muchísimas gracias. Bueno, y también decirle a ustedes, papás, mamás y educadores, educadoras que hay aquí, que son muchos, que esta participación de ustedes, este interés de ustedes también nos motiva a seguir con estos encuentros. Así que nuestro próximo encuentro, si Dios quiere, y desde ya los dejo cordialmente invitados, sería el miércoles 26 de agosto. Ahí les vamos a ir contando en torno a qué nos vamos a reunir. Así que muchas gracias, que les vaya muy bien, buenas noches y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Chao. Muchas gracias, Claudia. Te pasaste. Chao, chao. Vale, chao. Gracias. Estén bien. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias. El lunes tenemos delegados de pastoral. No me ha llegado la invitación. Va en camino, va en camino. Ya. A mí tampoco me ha llegado. ¡Oh, en serio! Vemos dos. Ya, la vamos a enviar de nuevo, gracias. Ya, chao. Chao. Y si no les llega, vienen nomás igual. Una consulta. Ahí estaré. Ya. Chao, chao. Chao. ¿Verdad?